Era el año 2017. Vivía en una casa con otras 2 chicas. Todas teníamos poco más de 20 años. La casa daba hacia un parque, más bien un terreno abierto que era accesible por una carretera principal. No había ningún parque infantil ni zona de barbacoa, solo hierba alta y árboles. La valla del patio trasero era solo de la altura de la cintura, y había un árbol en el lado derecho que obstruía aproximadamente la mitad de la vista hacia el parque. Una noche, después de ducharme, me puse solo la ropa interior y una camiseta ancha porque era verano. De repente escuché al perro en el patio trasero volviéndose completamente loco. Mi compañera de casa no estaba en casa en ese momento, y el perro era suyo. Salí volando por la puerta trasera y vi que el perro estaba mostrando los dientes y gruñendo hacia la valla. Había cazado y matado zarigüeyas antes, así que pensé que podría haber una cerca del árbol. Lo agarré por el collar para llevarlo de vuelta adentro y alejarlo del supuesto animal. Mientras lo hacía, sentí un escalofrío y una sensación de que algo no estaba bien. El perro seguía enfurecido, y cuando levanté la vista, vi una figura de pie en la oscuridad justo al otro lado de la valla. Era un hombre de 1,80 m de altura, y no dijo nada. No podía verle la cara. Salté del susto y dije, «Dios mío, ni siquiera te vi ahí». El hombre no respondió, solo se quedó allí con su gorro y chaqueta mirándome. Mantuve al perro frente a mí mientras retrocedía hacia la casa. Una vez dentro, cerré con llave todo y cerré todas las ventanas. Llamé a mi pareja para que viniera. Durante los meses siguientes ocurrieron algunas cosas pequeñas, pero nada que realmente destacara. Hubo una pantalla de seguridad rota y encontramos algunas piezas de computadora en el césped, lo que podría haber sido tirado por unos niños o algo así. Una noche llegué a casa después de haber salido a tomar algo y cenar con unos amigos. Era tarde, alrededor de la 1 de la madrugada. Solíamos dejar la puerta trasera abierta para que el perro pudiera entrar y salir. Siempre asumimos que el perro asustaría a cualquier persona que intentara entrar. Qué ingenuas éramos. Al llegar a la cocina, que estaba junto a la puerta trasera, escuché al perro ladrando en el patio una vez más. Esto ya había pasado muchas veces antes, así que lo ignoré y me preparé una bebida antes de salir a traerlo de vuelta. De repente, vi una sombra moverse a mi derecha, dentro de la casa, girando la esquina desde la puerta trasera hacia la cocina. Me congelé. Pensé para mis adentros, ¿qué hace este hombre aquí? Era verano y estaba usando un abrigo largo que le cubría desde el cuello hasta las muñecas. Entonces, el pánico se apoderó de mí. Me fui hacia atrás hasta topar con la encimera, y al mirar hacia abajo vi que tenía un cuchillo en la mano, uno de nuestros cuchillos de cocina que había tomado del bloque detrás de mí. Entonces me di cuenta. Él ya había estado dentro de la casa. Esto no era un robo, ya había tenido la oportunidad de robar cualquier cosa que quisiera. Hubo una lucha. Me jaló la alfombra de debajo de mis pies y golpeé mi cabeza contra la encimera. Quedé inconsciente. Lo último que recuerdo es al perro ladrando detrás de él. Resulta que nuestro feroz perro estaba demasiado asustado para atacarlo, pero aún hacía lo mejor que podía para intentar asustarlo. La policía y los detectives finalmente llegaron, pero no había mucho que pudieran hacer, porque técnicamente no hubo allanamiento de morada, ya que la puerta trasera estaba completamente abierta. Esto también significaba que sería difícil determinar qué había tocado. También recuerdo vagamente que el hombre llevaba guantes, pero no estoy 100% segura de eso. Tenía algunas heridas defensivas en las manos y algunos moretones, pero en general estaba bien. Podría haber sido mucho peor. Nunca se supo nada más de este incidente. La policía sugirió que cerráramos la puerta trasera de ahora en adelante y que esperáramos que algo así no volviera a suceder. Nunca estuve segura de si el hombre que vi esa noche junto a la valla era el mismo que entró a la casa. Unos meses después, teníamos una tercera compañera de casa. Un día me pidió un cigarrillo porque estaba estresada por algo. Le dije que no fumaba, y entonces ella sugirió que debía ser nuestra otra compañera de casa. Confundida le respondí, ¿de qué estás hablando? Ninguna de nosotras fuma. Aparentemente había estado recogiendo colillas de cigarrillos del frente y los costados de la casa durante toda su estancia. Nunca había dicho nada porque decidió que era algo que nos molestaba a nosotras, pero no a ella, así que no le importaba limpiarlas. Ella salía muy temprano para ir a trabajar, antes de que cualquiera de nosotras se despertara, por lo que nunca las veíamos.
Esto va a ser algo largo, así que por favor tengan paciencia conmigo. Esto sucedió cuando estaba en la secundaria y todavía vivía con mis padres y mi hermano menor en una casa en los suburbios. El área donde crecí era muy tranquila y segura. Vivíamos en el Medio Oeste, y nuestro pueblo era lo más típico del Medio Oeste que puedes imaginar, lo que significa que todos se conocían entre sí, incluso los extraños eran amables y siempre dispuestos a ayudar, con algunas excepciones, por supuesto. Nuestro vecindario era el tipo de lugar donde cada tercera casa tenía exactamente el mismo diseño, lo que significa que todos vivíamos en un nivel más o menos igual. En su mayor parte, todos se llevaban bastante bien y apenas había crimen, ya que todos proveníamos de un nivel financiero similar. Así que decir que me sentía muy segura donde vivía sería quedarme corta, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran cosas pequeñas bastante insignificantes en el momento, pero ahora, cuando miro hacia atrás, siempre hago una conexión con esos extraños eventos que estaban ocurriendo. Todo comenzó al principio de mi tercer año en la secundaria. Una mañana me levanté temprano para guardar mi ropa, y como soy muy quisquillosa con esas cosas, me aseguré de que todos mis cajones y puertas estuvieran cerrados antes de salir de casa. Yo fui la última en salir, y como tenía una cita con el médico ese día, también fui la primera en volver. Cuando llegué a mi habitación, la puerta no estaba completamente cerrada, y mi armario estaba completamente abierto. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Sin embargo, esto sucedió más de una vez. A veces me faltaban camisetas o pantalones, aunque me decía a mí misma que solo estaba siendo estúpida, y probablemente los había perdido en algún lugar. Otra noche, después de haberme acostado, me despertaron unos pasos que subían las escaleras. El quinto escalón siempre crujía muy fuerte, y cuando lo escuché, me senté de inmediato. Lo recuerdo claramente porque podía escucharlo a pesar del ruido de mi ventilador. Después de que los pasos se detuvieron, revisé todas las habitaciones de la planta alta. Todas las habitaciones estaban en el segundo piso, y todas las puertas estaban cerradas. Todos los demás estaban durmiendo, y las puertas hacían bastante ruido cuando se abrían en la noche, así que habría escuchado algo, ya que era la única que dormía con la puerta abierta. No vi mucho. Todos estaban profundamente dormidos. Me quedé despierta un rato, tratando de escuchar de nuevo, pero finalmente me volví a dormir, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Al día siguiente les pregunté a mis padres sobre ello de manera casual, pero todos dijeron que habían dormido toda la noche. Todos estos pequeños incidentes se acumularon hasta llegar a una de las experiencias más extrañas que he tenido hasta la fecha. Ya estábamos a mitad del año escolar, y yo había conducido a casa con mi hermano después de la escuela. Dejé mis mochilas en la mesa del comedor y me tumbé en el sofá para ver algo de televisión. Mi hermano bajó al sótano para sacar al perro y luego jugar algunos videojuegos. Sabía que mis padres seguían trabajando, ya que no había otros coches en el garaje. Todo estaba bien, y de hecho comencé a quedarme dormida cuando escuché un ruido muy distintivo que venía de arriba. Era un golpe rítmico. Al principio pensé que era mi imaginación. Veo muchas películas de terror, así que tiendo a ser un poco nerviosa a veces. Volví a mi programa, pero el golpeteo continuó durante unos 5 minutos. Fue entonces cuando finalmente decidí que algo no estaba bien. Puse el televisor en silencio y escuché durante unos minutos más. Era un golpe rítmico que venía directamente de arriba. Por un segundo pensé que era mi perro, ya que a veces caminaba de un lado a otro por las escaleras buscando dónde acostarse. Así que lo llamé, pero mi hermano me gritó que estaba abajo con él. Subí las escaleras y me quedé en lo alto, escuchando. El ruido venía de justo encima de mí. Empecé a asustarme cuando me di cuenta de que lo único que estaba por encima de mí era el ático. Y además, me di cuenta de que no era un golpeteo lo que estaba escuchando. Eran pasos, como si alguien estuviera usando botas y caminando por el ático. Aunque estaba pensando lo peor, traté de ser práctica. Solo había 2 entradas al ático, un pequeño panel en el techo del dormitorio de mi hermano y una ventana en el tercer piso. Revisé su habitación y el panel parecía que no había sido tocado en mucho tiempo. Ni siquiera lo habíamos abierto desde que nos mudamos, porque los propietarios anteriores nos dijeron que solo había aislamiento y cables allí. Entonces pensé en cómo habíamos tenido problemas recientemente con la antena parabólica,
y mi papá había llamado a un técnico para que viniera a arreglarla. Abrí la puerta principal y rodeé la casa, pero no había nada en el techo, al menos no que pudiera ver, ya que estaba bastante alto. Volví adentro y mi hermano estaba parado en la puerta, preguntándome qué estaba pasando, ya que había escuchado la puerta abrirse. Le conté lo que había oído y le pedí que viniera conmigo a revisar, solo para asegurarme de que no estaba loca. Cuando llegamos a la planta alta, él puso una cara extraña y me preguntó, ¿qué es eso? Me sentí aliviada al saber que no era solo yo. Susurré, parece que alguien está caminando allá arriba, ¿verdad? Él asintió y señaló hacia abajo, sugiriendo que no dijéramos más y lo siguiera. Los suelos en esa casa eran bastante delgados, así que en caso de que hubiera alguien allá arriba, queríamos hablar de esto fuera del alcance de su oído. Una vez abajo, le conté sobre el techo y la posibilidad de que hubiera un técnico allí, aunque no había visto ninguna camioneta afuera. Mi hermano negó con la cabeza y me dijo que los técnicos no llegarían hasta más tarde esa semana. Decidimos llamar a nuestro padre. Le expliqué todo y podía notar que no nos creía, pero trataba de ser amable al respecto. No puedo culparlo. Era muy improbable que alguien quisiera estar en nuestro ático, mucho menos subir hasta allí. Sugirió que podría ser un pájaro o un mapache. Vivíamos cerca de un gran bosque. Intenté explicarle que ningún animal podía hacer ese tipo de ruido. Si hubiera sido un pájaro, habría tenido que estrellarse repetidamente contra el suelo, y aún así eso no explicaría cómo el suelo crujía, como si alguien estuviera cambiando de peso. Mi papá dijo que esperáramos y que llegaría pronto a casa. El golpeteo continuó durante más de 30 minutos. Decidí acampar en la habitación de mi hermano hasta que se detuviera, pero después de unos 15 minutos, tuve que ir al baño. Hay uno justo al lado de su habitación y aún debajo del ático. Mientras me lavaba las manos, me di cuenta de que el golpeteo ahora era mucho más fuerte y venía directamente de encima de mí. Era raro, porque antes el ruido era fuerte cuando estaba en la habitación de mi hermano, pero ahora parecía que el sonido me había seguido. A veces, cuando me asusto mucho, me enfado, así que golpeé el techo 2 veces con el puño. Soy bastante alta, así que alcancé sin problema. Luego grité, ¿qué demonios es esto? Los pasos se detuvieron por completo. Estaba confundida por un segundo y luego, claro como el día, hubo 2 golpes fuertes, como si alguien hubiera pisado con fuerza 2 veces, muy fuerte. Salí corriendo del baño hacia mi hermano que venía subiendo las escaleras. ¿Qué acaba de pasar?, me preguntó. Los pasos comenzaron de nuevo, así que rápidamente le expliqué todo. Luego sacó su teléfono y llamó a mi papá por segunda vez. Mientras intentaba explicarle todo, pude notar que mi papá seguía sin creerlo. Frustrada y asustada, le quité el teléfono a mi hermano. Puse a mi papá en altavoz y sostuve el teléfono hacia el ático. Luego le dije, «Escucha esto». De repente, todos los ruidos se detuvieron por completo. Absolutamente ningún sonido. Después de un minuto de silencio, escuché a mi papá decir, «¿Qué sonido?». Mi hermano y yo nos miramos y salimos corriendo escaleras abajo. Le dije a mi papá que viniera rápido a casa y que lo esperaríamos abajo. Luego dijo que ya estaba llegando al camino de entrada, así que abrimos la puerta y salimos corriendo hacia él. Después de que mi hermano y yo le explicamos rápidamente, casi sin aliento, hay que darle crédito a mi papá porque sonábamos un poco locos. Nos siguió hasta arriba, hasta donde venía el ruido, pero ahora no se escuchaba absolutamente nada. Y aunque le rogamos varias veces que revisara, él se rió y dijo que estábamos exagerando y que no había nada allí. Además, quitar el panel podría causar daño al techo. No lo sabemos con certeza porque nunca hemos intentado mirar allá arriba, así que estaba bastante convencido de no subir a revisar a menos que escuchara algo él mismo. Por supuesto, los pasos nunca volvieron, al menos no cuando estábamos despiertos o en casa. Mi hermano se quedó en secreto en mi habitación durante un par de días porque todavía estaba asustado por todo lo que había pasado, y nunca pudimos probarle a nuestros padres lo que había ocurrido. Cuando finalmente vinieron los técnicos, noté que en lugar de usar una escalera, subieron al techo desde nuestra terraza en el patio trasero. También podían caminar por allí con bastante libertad, y fácilmente podían acceder a la ventana de nuestro ático, que estaba en la parte delantera de la casa. Siempre me he preguntado si había alguien viviendo en secreto allá arriba y bajaba por las noches sin que lo supiéramos. Pero si ese fuera el caso,
¿Por qué nos harían saber que estaban allá ese día? Todavía me molesta que nunca lo hayamos revisado. Mi nombre es Isaías Faúndez. Tengo 16 años y la historia que estoy a punto de contar es algo que nunca olvidaré. Esto ocurrió el 24 de agosto. La escuela había comenzado hacía unas 2 semanas, así que, para relajarme un poco, decidí ver si mis amigos Gastón y Brandon querían jugar Fortnite. Mi mamá y mi hermana estaban de compras, y mi papá estaba trabajando, así que estaba bastante aburrido. Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando finalmente nos conectamos para jugar. Después de unas cuantas partidas pude notar que mis amigos estaban cansados de perder, así que se desconectaron después de 1 hora. Mi plan era simplemente acostarme con mi teléfono antes de irme a dormir, pero entonces escuché a mis 2 perros ladrar afuera. No es tan raro que ladren, dado que la gente suele caminar por el camino frente a nuestro jardín, pero aún así miré. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día. No vi a nadie allí, pero segundos después de que miré por la ventana, escuché que la puerta del garaje se abría y luego se cerraba. Eso generalmente significaba que mi papá había llegado del trabajo. Sin embargo, me pareció extraño no ver su camioneta afuera, y él incluso me había enviado un mensaje de texto más temprano diciéndome que trabajaría hasta tarde. Decidí bajar al comedor para tener una mejor vista. Desde allí pude ver que el camino de entrada estaba vacío. Al principio pensé, podría ser un fantasma. Para darles contexto, alguien había muerto en nuestra propiedad muchos años atrás, cuando había una gasolinera allí. Aparentemente un anciano infló demasiado su llanta y ésta explotó. Ahora, no soy del tipo de persona que va a investigar ruidos extraños en la noche, así que corrí de regreso a mi habitación y mandé un mensaje al chat familiar para preguntar si alguien estaba en casa. Le conté a mi mamá sobre la puerta del garaje, y ella me dijo que apagara todas las luces, cerrara con llave la puerta de mi habitación y me quedara allí hasta que ella llegara a casa. Así que hice exactamente eso. Unos 15 minutos después creí escuchar el crujido de las tablas de madera del piso de abajo, como si alguien intentara caminar sin hacer ruido. No tenía nada que pudiera usar como arma, así que desarmé el brazo articulado de mi micrófono de mi escritorio y abrí la puerta con cuidado. Caminé hacia el balcón del segundo piso y miré hacia abajo, tratando de ver si había alguien escondido o algo sospechoso. Entonces, de manera estúpida, grité, ¿hay alguien ahí? Como si alguien realmente fuera a responderme. Por un segundo pensé que solo estaba siendo paranoico por todo esto, hasta que vi la silueta de alguien parado debajo del balcón. Entré en pánico y corrí a la habitación más cercana, que resultó ser el baño pequeño al lado de mi cuarto. El intruso debió darse cuenta de que lo había visto, porque escuché pasos fuertes subiendo las escaleras mientras yo cerraba con llave la puerta del baño. Maldije por lo bajo, ya que había dejado mi teléfono en mi habitación por accidente. Después de no escuchar nada durante varios minutos, finalmente reuní el valor suficiente para salir corriendo del baño hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave tan pronto como entré. La habitación de mi hermana estaba justo frente a la mía, y noté que su puerta estaba abierta, así que supuse que el intruso debía haberse metido ahí. Después de encerrarme en mi habitación, agarré mi teléfono y marqué el 911, pero justo antes de presionar el botón de llamada, noté que la puerta del cuarto de almacenamiento estaba entreabierta. Entonces vi un ojo mirando a través de la rendija. Fue en ese momento cuando me di cuenta. El intruso no estaba en la habitación de mi hermana, estaba aquí conmigo. El terror que sentí recorriendo mi cuerpo es algo que nunca olvidaré. Un miedo verdadero, genuino. Salí corriendo de mi habitación, bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Luego corrí colina arriba hasta la casa de mi vecino, que por suerte era policía. Le conté sobre el intruso escondido en mi habitación y de inmediato alertó a la policía. Luego salió para investigar él mismo, mientras yo me quedaba con su esposa. Minutos después bajé corriendo para ver si habían atrapado al intruso. Cuando entré a mi casa, vi a un hombre alto y delgado que nunca había visto antes. Tenía una barba gris y un abrigo negro sucio. Estaba en el suelo, siendo esposado por mi vecino. Desde esa noche, ya no se me permite quedarme solo en casa, y hemos mejorado la seguridad de la casa. Ahora, mi familia está feliz de que no me haya pasado nada, y están muy agradecidos por la valentía de nuestro vecino. No le deseo una experiencia como esta a nadie,
ni siquiera a mi peor enemigo. Mi nombre es Tom y he pasado mucho, pero mucho tiempo en la carretera como camionero. Desde que salí de la escuela de camioneros he estado conduciendo largas distancias durante horas todos los días. Y aunque los beneficios son buenos, el sueldo no era el mejor. Si bien ganaba lo suficiente para mantener a mi esposa y a mí económicamente, el estrés que sufría era insoportable. Estar en un camión durante horas realmente te obligaba a hacer sacrificios. De vez en cuando me perdía eventos familiares, como cumpleaños e incluso festivos, lo cual no me hacía sentir nada bien. Además de eso, Estados Unidos tiene una necesidad desesperada de camioneros para mantener el ritmo de la demanda, lo que hacía la situación aún peor. Conduzco alrededor de 12 horas al día y no podemos detenernos por ninguna razón hasta que llegamos a nuestro destino. No hace falta decir que apenas tenía tiempo para estar con mi familia. Una noche, estaba siguiendo mi rutina nocturna de conducir hacia un complejo de almacenes para entregar productos para grandes minoristas como Target y Best Buy. Estaba en algún lugar de una zona rural de Wisconsin, en una larga carretera vacía que atravesaba el estado. Eran alrededor de las 6 a.m., y estaba bebiendo mi café, tratando de mantenerme despierto. Siendo camionero a tiempo completo, la cafeína era tu mejor amiga. Si no la tenías, estabas en problemas. Así que ahí estoy conduciendo por esa carretera tratando de mantenerme despierto, cuando veo algo grande cruzar la carretera iluminado por mis faros. Grito un «¡Oh!», mientras prácticamente piso los frenos con todas mis fuerzas, deteniéndome por completo. Todo el tiempo estoy maldiciendo para mis adentros, pensando que había atropellado a una persona o posiblemente a un oso. Al principio pensé que era una persona, pero luego recordé que lo que fuera que vi era enorme, de unos 2,5 metros, casi 3 metros de altura, con un cuerpo robusto y la manera en que se movía mientras caminaba era anormal. Me bajo del camión con mi arma en la mano y voy hacia donde lo vi. Sin embargo, para mi sorpresa, no había nadie en esa carretera. Nadie caminando, ningún animal muerto, nada. Lo único que vi fueron unas marcas de neumáticos muy leves en la carretera, de haber frenado demasiado fuerte. Llamo por si alguien estuviera cerca, pero no recibo respuesta, aparte del sonido del viento y el motor del camión. Regreso al camión y continúo con mi ruta, logrando terminarla en unas pocas horas, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Más tarde ese mismo día, llamé a uno de mis compañeros camioneros y le conté lo que había visto en la carretera. Resulta que él también había experimentado cosas similares y me dijo que probablemente había sido una alucinación, dado que estaba cansado. Afortunadamente tengo una cámara que está colocada dentro del camión y, por suerte, pudo capturar un breve segundo de esta criatura antes de que desapareciera del cuadro. La foto aparecerá en pantalla ahora. Como pueden ver, la calidad de la cámara no es muy buena, pero es probable que se deba a la condensación en el parabrisas, ya que era una carretera solitaria con bosque a ambos lados. Había una buena posibilidad de que fuera un animal. Mi única pregunta es, ¿qué tipo de animal mide casi 3 metros de altura y camina sobre 2 piernas? No sé si fue una persona, no sé si fue Bigfoot, pero una cosa sé. No me lo estaba imaginando. Mi nombre es Margaret y esto me pasó hace algunos años, cuando estaba en mi segundo año de universidad. Asistía a la escuela en una de las ciudades más tranquilas y seguras del país. La gente era amable, había poca criminalidad y casi nunca se escuchaban sirenas. Debido a esto nunca tuve encuentros inquietantes. Hasta esa noche. Era finales de noviembre de 2021 y mis amigos y yo decidimos ir a un bar para celebrar haber terminado los exámenes finales. Aunque la ciudad tenía poca criminalidad, era conocida por tener muchos bares y pubs, lo que provocaba que las peleas en los bares fueran comunes y que llamaran a la policía con frecuencia. De todas formas, mis amigos y yo estábamos en el bar tomando tragos y pasándola genial. Esa sensación de alivio que sientes al terminar los exámenes finales es increíble. Alrededor de la 1 a.m., les dije a mis amigos que tenía que irme porque tenía que terminar de empacar para volar de regreso a casa al día siguiente. Sin embargo, ellos querían quedarse a terminar sus bebidas, así que me despedí correctamente y salí del bar algo tambaleante, ya que estaba casi borracha en ese momento. Saqué mi teléfono y decidí pedir un Uber para volver a mi dormitorio. Afortunadamente,
Uno aceptó mi solicitud de viaje casi de inmediato, lo cual no era común dado lo tarde que era. Me senté en un banco afuera cuando vi que un coche se detenía y alguien sacaba el brazo para saludar. Incluso en mi estado de embriaguez, asumí que debía ser mi Uber, aunque la aplicación mostraba que aún estaba a 4 minutos de distancia. Lo ignoré, pensando que era un error en la aplicación y me subí al coche. En el mismo instante en que entré en el coche, noté varias señales de alarma. Primero, no dijo mi nombre, y segundo, ni siquiera me saludó. Pero como era tarde y estaba demasiado cansada para preocuparme, simplemente le dije mi dirección. Mientras estaba en el coche, también me di cuenta de que nunca puso la dirección en su GPS, lo cual me pareció extraño, pero pensé que tal vez conocía bien la zona. Lo dejé hacer lo suyo mientras yo me mantenía en silencio. Intenté hacerle algunas preguntas para entablar una pequeña conversación, pero solo me respondía con monosílabos. Eventualmente dejé de intentar hablar con él. En un momento miré por la ventana y me di cuenta de que estaba yendo en la dirección completamente opuesta a mi campus. Le dije, «Disculpe, mi universidad está en la otra dirección». Lo vi echar un vistazo al espejo retrovisor mientras me asentía, como si hubiera entendido lo que dije. Sin embargo, no dio la vuelta y siguió conduciendo hasta que finalmente se detuvo junto a un viejo edificio de oficinas. Fue entonces cuando lentamente volví a la realidad y supe lo que estaba pasando. Cuando comencé a entrar en pánico, el falso conductor de Uber se bajó y me dijo que me quedara ahí mientras él rodeaba el edificio. No tenía idea de quién o qué iba a buscar, pero fuera lo que fuera, definitivamente no era bueno. Agarré mi teléfono celular y vi que tenía varias llamadas perdidas y mensajes del verdadero conductor de Uber. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que abrí la puerta lentamente y comencé a correr, tratando de mantener el equilibrio. No había muchas personas en esa parte de la ciudad, así que corrí hacia una tienda cercana que aún estaba abierta, donde llamé a la policía. Diría que en cuestión de minutos, 2 patrullas llegaron al edificio de oficinas, pero el coche que estaba allí ya se había ido. Me hicieron preguntas y me aseguraron de que describiera el coche con todos los detalles posibles. Todavía no estoy segura si alguna vez encontraron el coche o no, pero me gusta pensar que sí lo hicieron. Un mes después de este incidente, vi una escalofriante noticia sobre una pareja que había desaparecido tras subirse a un coche que pensaron que era su Uber. El cuerpo del novio fue encontrado a más de 32,5 kilómetros de distancia. La novia sobrevivió, aunque sufrió heridas graves y hematomas. Las noticias dijeron que aparentemente era alguien que conocían, pero siempre me he preguntado si eso era cierto. Hasta ahora el coche nunca ha sido encontrado oficialmente, y el conductor nunca ha sido identificado. Para poner un poco de contexto, esto sucedió el 4 de julio de 2017. Había comenzado a trabajar tanto en Uber como en Lyft, como un trabajo extra para ganar algo de dinero para mi novio y para mí. No era el trabajo mejor pagado, pero la flexibilidad era enorme y no tenías a nadie diciéndote qué hacer. Es un trabajo tranquilo y constante, pero siempre tenías que estar al tanto de lo que hacías. De cualquier modo, era el 4 de julio y decidí hacer algunos viajes con Uber, ya que sabía que habría mucha gente afuera. Cada 4 de julio, mi ciudad organiza un festival de música anual al que asisten miles de personas, así que tenía garantizado conseguir unos cuantos pasajeros casi de inmediato. No paraba de recibir solicitudes una tras otra mientras la gente salía del recinto. Decidí aceptar una, y a los pocos minutos vi a un hombre acercarse a mi coche. Me preguntó si yo era su Uber, a lo que respondí que sí. Se subió al asiento trasero y de inmediato, el fuerte olor a marihuana me golpeó como un ladrillo. Sin embargo, sabía que él acababa de salir del festival, donde era inevitable que hubiera gente fumando, así que no me quejé. Durante todo el trayecto este tipo me miraba fijamente, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Seré honesta, me hizo sentir incómoda y solo quería terminar con ese viaje lo antes posible. En un momento dado dejó de mirarme y sacó su teléfono para llamar a alguien. Yo intenté concentrarme en manejar, y por suerte, su destino estaba a solo 10 minutos, lo cual fue un alivio para mí. Mientras manejaba, lo escuché hablando en francés. Mi tía es francesa, así que aunque entiendo bastante francés, no lo hablo. Lo escuchaba hablar,
pero no prestaba atención porque es de mala educación espiar las conversaciones de los demás. Eso fue hasta que dijo algo como, «La chica con la que estoy viajando». Sentí un escalofrío recorrerme cuando dijo eso, pero intenté aparentar que no lo entendía. Lo que estaba diciendo era inquietante. Para resumir, básicamente estaba diciendo que después de dejarlo en su destino, planeaba secuestrarme. Sabía exactamente lo que eso significaba, y su parada estaba a solo 5 minutos, así que no tenía mucho tiempo. Mido aproximadamente 1,60 m y peso unos 68 kilos. Este tipo medía al menos más de 1,80 m y era musculoso, así que no había forma de que pudiera resistirme, incluso si lo intentaba. Con muy poco tiempo disponible, saqué mi teléfono para llamar a mi novio. Mi plan real era causar una escena y buscar una excusa para irme. Mientras manejaba llamé a mi novio y le pregunté cómo estaba, pero de inmediato dije, ¿qué está sangrando en el suelo? Dile que se calme, voy para allá. Todo mientras mi novio estaba completamente confundido, preguntando de qué estaba hablando, etc. Afortunadamente solía estar en la escuela de actuación, así que estaba acostumbrada a fingir una buena escena. En ese momento colgué, me volví hacia el hombre y le dije con un tono preocupado, «Señor, mi abuela acaba de lastimarse, tengo que irme. Voy a dejarlo aquí». Aceleré por la carretera antes de volver a llamar a mi novio y disculparme, contándole todo lo que había pasado. Terminé reportando al hombre a Uber, pero no estoy segura si lo investigaron o no hasta la fecha. Gracias a mi novio por contestar, y gracias a mi tía por enseñarme francés. Nunca pensé que viviría algo así. No soy del tipo de persona que se asusta fácilmente, pero lo que me pasó aquella noche en mi casa es, sin duda, lo más raro y aterrador que he experimentado en mi vida. Cada vez que lo pienso, me da escalofríos, y no puedo evitar sentir que, de alguna manera, todo sigue sin cerrarme. Por más que lo analice, no puedo encontrar una explicación lógica, y eso es lo que más miedo me da. Vivía sola en una casita modesta, en un vecindario que hasta ese momento consideraba tranquilo. Todos en la cuadra nos conocíamos, aunque no éramos de los que se juntan a hacer parrilladas ni nada de eso. Eran saludos rápidos, alguna que otra charla casual, pero nada más. Mi vecino de al lado, por ejemplo, era un tipo solitario. Lo veía de vez en cuando, pero no hablábamos mucho. De hecho, podría decir que apenas intercambiamos palabras. Sabía poco de él, solo que vivía solo y que parecía llevar una vida bastante rutinaria. Iba y venía, y casi nunca lo veía con visita ni nada por el estilo. Esa noche estaba sola en mi casa, como de costumbre. Había sido un día largo, de esos en los que solo querés tirarte en el sofá y desconectarte del mundo. Estaba viendo una serie en la tele, algo que ni siquiera recuerdo, porque lo que pasó después borró cualquier detalle insignificante de esa noche. Eran cerca de las 10, y afuera todo estaba en silencio. O eso pensé. De repente escuché el sonido de varios motores acercándose. Al principio no le presté mucha atención, pero después me di cuenta de que no era un solo auto, eran varios. Eso me llamó la atención, porque en mi cuadra no solía haber tanto movimiento a esa hora. Me asomé por la ventana, y ahí fue cuando vi las camionetas. Se estacionaron justo enfrente de la casa de mi vecino. Era raro, porque nunca lo había visto con tantas visitas, y menos de noche. Las luces de las camionetas se apagaron, y por un segundo todo quedó en silencio de nuevo. Pero ese silencio no duró mucho. De repente, empezaron los gritos. No sé cómo describirlo, pero fue como si el aire se hubiera cargado de golpe con una energía pesada, como si el peligro estuviera flotando alrededor. Al principio no entendía lo que decían, pero los gritos eran fuertes, llenos de rabia, de desesperación. Se escuchaban golpes como si estuvieran forzando la entrada de la casa de mi vecino. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que esto no era normal, que algo estaba muy mal. Quería llamar a la policía, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o la confusión, pero no me moví. Solo observaba desde la ventana, paralizada, esperando entender qué estaba pasando. Y entonces los golpes se detuvieron. Pensé ingenuamente que tal vez había terminado, pero estaba equivocada. Los golpes y los gritos que venían de la casa de mi vecino, de repente, se trasladaron a la mía.
El primer golpe en mi puerta fue tan fuerte que casi me caigo del susto. No estaba preparada para eso. Mi mente se nubló y por un momento no supe qué hacer. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Escuché otro golpe, más fuerte que el primero. Mi respiración se aceleró. Alguien estaba tratando de entrar. Corrí sin pensar. Mi casa no es muy grande, pero tiene un ático. Es uno de esos lugares que casi nunca usas, pero esa noche fue mi única salvación. La entrada al ático está oculta, detrás de un estante, y es tan pequeña que si no sabes que está ahí, es fácil que no la veas. Me metí ahí como pude, cerré la puerta detrás de mí y apilé algunas cajas viejas para cubrirla. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. El miedo era tan intenso que no podía pensar con claridad. Desde el ático podía escuchar todo lo que pasaba abajo. Escuché cómo forzaban la puerta de mi casa y, un segundo después, el sonido de algo cediendo. La puerta se abrió. Sentí un nudo en el estómago. No sabía cuántas personas habían entrado, pero por el ruido de los pasos sabía que no era solo una. Eran varios. Caminaban por la casa, tirando cosas, moviendo muebles, buscando algo. O a alguien. No me atreví a moverme. Mi cuerpo estaba congelado. Solo podía escuchar cómo rompían todo a su paso. Cada golpe, cada objeto cayendo al suelo resonaba en mis oídos como un trueno. Mi mente estaba en blanco. Solo podía pensar en una cosa. No podían encontrarme. No debían encontrarme. Me quedé completamente quieta, rezando para que no se dieran cuenta de que había un ático escondido en esa casa. Los minutos pasaban, pero se sentían como horas. Desde mi escondite escuchaba cómo revisaban cada rincón de la casa. Tiraban las sillas, rompían los cuadros, abrían y cerraban puertas con violencia. Estaban buscando algo, pero no se llevaron nada. Eso fue lo que más me asustó. No estaban ahí para robar, no buscaban dinero ni cosas de valor, solo estaban buscando algo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente decidieran irse. En algún momento el ruido empezó a disminuir, hasta que todo quedó en completo silencio. No me atreví a salir. El miedo era tan grande que ni siquiera podía moverme. Me quedé ahí, escondida, temblando, esperando. No sabía si todavía estaban en la casa, si me estaban esperando para que bajara. Finalmente, escuché el sonido de las camionetas arrancando. Esperé un rato más, asegurándome de que de verdad se habían ido, pero el miedo me seguía paralizando. No quería bajar. No podía enfrentarme a lo que había pasado allá abajo. Me quedé en el ático hasta que empezó a amanecer. La luz del sol filtrándose por las rendijas del techo me dio el valor que necesitaba para salir. Cuando finalmente lo hice, la escena que encontré fue peor de lo que había imaginado. La casa estaba destrozada. Todo, absolutamente todo, estaba tirado por el suelo. El comedor donde solía sentarme a cenar tranquila, ahora parecía una zona de guerra. Las sillas estaban volcadas, la mesa partida por la mitad. Los platos y vasos que había dejado sobre la encimera estaban rotos en 1000 pedazos. La tele que había dejado encendida estaba en el suelo con la pantalla hecha trizas. Sentí que no era mi casa. No podía ser mi casa. El aire olía a polvo, a cosas rotas, a miedo. Y ahí estaba yo, parada en medio de ese caos, sin saber por dónde empezar a procesar lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí, inmóvil. Mi mente intentaba unir las piezas, pero nada tenía sentido. ¿Por qué alguien haría esto? Si hubieran querido robarme, se habrían llevado algo, pero no faltaba nada. Lo revisé, de hecho. Mi computadora seguía en su lugar. Los cajones de la cocina estaban abiertos, pero no faltaba nada. Solo había destrucción, como si su único objetivo hubiera sido causar daño. O peor, encontrarme. El miedo volvió a apoderarse de mí, y sentí que me faltaba el aire. Miré la puerta principal colgando de sus bisagras. Recordé el sonido de los golpes y el terror que había sentido mientras me escondía en el ático. Todo se me vino encima de golpe, y comencé a temblar. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme antes de que ellos volvieran. Agarré lo primero que encontré, mi teléfono, las llaves del auto, y salí corriendo de la casa sin siquiera mirar atrás. Me subí al auto y manejé sin rumbo durante lo que me pareció una eternidad. No sabía a dónde ir, pero lo único que quería era alejarme de esa casa, de esa calle,
de ese maldito vecindario. Finalmente, después de dar vueltas por un rato, estacioné en un parque y traté de tranquilizarme. Respiré hondo varias veces, pero no podía calmarme. Mi corazón seguía latiendo rápido, y el miedo no desaparecía. Estaba sola, sin saber qué hacer ni a quién llamar. No quería preocupar a mis padres, no quería asustar a nadie. Pero yo estaba aterrada. Después de un rato decidí que no podía quedarme así. Tenía que volver, tenía que enfrentar lo que había pasado. No podía dejar que el miedo me dominara. Pero antes de regresar a mi casa fui a ver a mi vecino. No sé qué esperaba encontrar, pero algo me decía que él sabía más de lo que estaba diciendo. Cuando llegué todo parecía normal. Su casa no había sido tocada, ni un rasguño ni una ventana rota. Toqué el timbre, pero no respondió nadie. Esperé un rato y justo cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió lentamente. Ahí estaba él, mi vecino, con la misma expresión calmada de siempre. Era como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, me preguntó, como si no hubiera escuchado el caos de la noche anterior. Mi mente se nubló de rabia y miedo. ¿No escuchaste nada anoche?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Él me miró confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. No, nada, respondió. Me fui a dormir temprano. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que no hubiera escuchado nada? Los gritos, los golpes, todo eso había sucedido justo al lado de su casa. Era imposible que no hubiera oído, pero ahí estaba mirándome con esa expresión de completa ignorancia, como si no supiera de qué le estaba hablando. Entraron a mi casa anoche, rompieron todo, estaban buscando algo. Mi voz se apagó cuando vi que su expresión no cambiaba. No había sorpresa, no había preocupación. Era como si no le importara en absoluto. «Qué raro», dijo encogiéndose de hombros. No vi nada. Me quedé parada frente a él sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Algo en su actitud, en su indiferencia, me puso los pelos de punta. No sabía qué pensar, pero en ese momento supe que no podía confiar en él. De alguna manera sentí que tenía algo que ver con lo que había pasado, pero no tenía pruebas. Solo un instinto, un presentimiento que me decía que me mantuviera alejada de él. Me fui sin decir más. No sabía qué hacer. Mi casa estaba hecha un desastre y yo no quería estar ahí ni un minuto más. Pasé el resto del día tratando de pensar en qué hacer. No quería volver a esa casa. No quería estar sola ahí, no después de lo que había pasado. Así que tomé una decisión. Empaqué lo poco que pude y me fui a la casa de mis padres esa misma noche. Lo hice sin avisar a nadie, sin decir una palabra. Solo agarré mis cosas y me fui a las 3 de la mañana, cuando el barrio estaba completamente dormido. Han pasado 2 meses desde aquella noche. No he vuelto a mi casa desde entonces. Cada vez que pienso en volver siento un nudo en el estómago. No puedo. No después de lo que viví ahí. Todavía me pregunto qué fue lo que pasó en realidad, quiénes eran esas personas y qué estaban buscando. Y más que nada, me sigo preguntando si mi vecino tuvo algo que ver en todo esto. Porque, aunque no tengo pruebas, en el fondo sé que no fue una coincidencia. Por ahora sigo viviendo con mis padres tratando de dejarlo atrás, pero la verdad es que no sé si alguna vez podré olvidarlo. No sé cómo empezar esto. Todavía estoy en shock. Aún me tiemblan las manos cuando lo pienso, pero tengo que contar lo que me pasó. Esto es, sin duda, lo más aterrador que he vivido desde que me mudé a esta ciudad. De hecho, ya estoy pensando en volver a mi ciudad anterior, porque después de lo que pasó, no quiero quedarme ni un día más aquí. Me mudé hace unos meses para estudiar y trabajar. Inglaterra siempre me había llamado la atención, y cuando tuve la oportunidad de venir aquí, no lo pensé 2 veces. Al principio todo iba bien, o eso creía. La ciudad es hermosa, con calles antiguas y llenas de historia, y me sentía emocionada por la nueva etapa que estaba comenzando. Pero, como todo, al estar lejos de casa uno también se siente un poco sola. No tengo amigos aquí todavía. Es difícil hacer conexiones tan rápido, y con todo lo que implica mudarse, adaptarse a la universidad, al trabajo, pues no es sencillo. El departamento que alquilé es pequeño, pero suficiente para mí. Es cómodo, no me falta nada. Aunque, siendo sincera, me empecé a sentir un poco insegura desde la primera semana. A veces, cuando estaba sola por la noche, tenía esa extraña sensación de que alguien me estaba observando.
Ya sé, suena ridículo, pero así era. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era solo mi imaginación, adaptándome a la nueva ciudad, al hecho de vivir sola. Todo cambió aquella noche. Era una noche como cualquier otra. Estaba en casa sola como de costumbre, y había decidido quedarme viendo una película en la sala antes de irme a dormir. No era muy tarde, quizá alrededor de las 10 u 11 de la noche. Afuera la calle estaba tranquila. De hecho, siempre es bastante tranquila. Apenas hay gente que pase por allí, y las luces de las farolas apenas iluminan la calle. A veces se siente un poco desolada, lo que nunca me molestó hasta esa noche. Estaba concentrada en la película cuando de repente noté algo raro. Un destello rojo en la ventana, como si alguien estuviera apuntando con un láser. Lo primero que pensé fue que era una broma de algún niño, aunque no había visto a nadie en la calle al asomarme antes. Me acerqué a la ventana, pero no pude ver nada, solo el láser, moviéndose de un lado a otro sobre el vidrio. Apagué las luces para ver mejor, y me quedé parada detrás de la cortina espiando hacia afuera. Fue entonces cuando los vi. Había 3 o 4 hombres parados al otro lado de la calle frente a mi casa. No pude verles bien la cara, pero lo que más me asustó fue que llevaban máscaras. Eran como esas máscaras de payaso horribles que ves en Halloween, pero había algo más aterrador en ellas. Tal vez porque estaban ahí, en medio de la noche, observándome. El láser que había visto apuntaba directamente hacia mi ventana, y aunque no podía ver sus ojos detrás de esas máscaras, sentía que estaban mirando directamente hacia mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué querían? ¿Por qué estaban ahí? Cerré la cortina rápidamente y traté de pensar con claridad. Tal vez era solo una broma pesada, pero no conocía a nadie en la ciudad. ¿Quién me haría una broma así? Pensé en ignorarlos, pero justo cuando me alejé de la ventana escuché el primer golpe en la puerta. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado la madera con el puño. Me quedé congelada. Luego, otro golpe, más fuerte esta vez, seguido de gritos. No podía entender lo que decían, pero luego escuché algo que me dejó helada. Estaban gritando mi nombre. «¡Alicia!», gritó uno de ellos, la voz amortiguada por la máscara, pero clara como el agua. ¿Cómo sabían mi nombre? El miedo me recorrió el cuerpo entero. Intenté mantener la calma, pero las manos me temblaban mientras agarraba el teléfono. No sabía qué hacer. Estaba sola. No tenía a quién llamar para pedir ayuda. Lo único que podía hacer era llamar a la policía, pero la idea de tener que esperar a que llegaran mientras esos tipos seguían afuera me aterraba. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. Sentía que en cualquier momento iban a derribar la puerta. Intenté bloquear el sonido de los gritos mientras marcaba el número de emergencias. Apenas podía pensar en lo que estaba diciendo cuando la operadora contestó. Traté de explicarle la situación lo mejor que pude, pero mi voz salía temblorosa y entrecortada. No sabía qué detalles dar, solo que unos hombres con máscaras estaban afuera golpeando mi puerta y gritándome. Me dijeron que enviarían a una patrulla, pero que podía tardar un poco. ¿Cuánto era un poco? No lo dijeron, y en ese momento me pareció una eternidad. Los golpes no paraban. Incluso escuché cómo probaban el picaporte de la puerta como si intentaran abrirla. Sabía que la había cerrado con llave, pero el miedo me hizo dudar. Sentía que en cualquier momento lograrían entrar. Fui al pasillo de mi casa alejándome de la puerta y buscando un lugar donde pudiera esconderme. Mi mente estaba en blanco. No podía pensar con claridad. Sabía que no podía salir, porque afuera estaban ellos, y si lograban entrar no tenía idea de lo que podían hacerme. Me escondí detrás del sofá, abrazando mis rodillas, como si eso pudiera hacerme invisible. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara, pero me esforcé en no hacer ruido, en no dejar que me escucharan. En algún momento, los golpes y los gritos cesaron. De repente todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que me dolían los oídos. No podía confiar en que se hubieran ido, así que me quedé quieta, con el corazón martillando en mi pecho. Pasaron varios minutos, pero a mí me parecieron horas. No sabía si debía asomarme para ver si seguían allí. ¿Y si estaban esperando a que lo hiciera? ¿Y si ese silencio era una trampa? Después de lo que me parecieron siglos, finalmente escuché las sirenas a lo lejos. La policía estaba cerca. Sentí una especie de alivio mezclado con el miedo.
No me atreví a moverme hasta que las luces azules iluminaron mi ventana y escuché cómo golpeaban la puerta, esta vez de manera tranquila. Eran ellos. Abrí la puerta con las manos temblorosas, incapaz de articular palabra al principio. Les conté todo lo que había pasado lo mejor que pude, aunque sentía que mi mente estaba borrosa. Los oficiales entraron a revisar la casa y los alrededores, pero para entonces, los hombres ya se habían ido. No había rastro de ellos. No sabía qué decirles. No había visto sus caras, no sabía quiénes eran ni por qué lo hacían. Lo único que podía decirles es que me habían llamado por mi nombre, pero no tenía idea de cómo lo sabían, ni de dónde habían sacado mi dirección. La policía se quedó un rato más haciendo preguntas y tratando de calmarme, pero no había mucho que pudieran hacer. Me dijeron que, si volvía a pasar algo, los llamara de inmediato, pero me sentí impotente. Sabía que si esos hombres querían volver, lo harían, y la policía no siempre iba a estar allí para ayudarme a tiempo. Esa noche no pude dormir. Estuve despierta hasta las 3 o 4 de la mañana, con el cuerpo tenso, escuchando cualquier ruido, esperando a que ellos volvieran. Finalmente, cuando no podía más del cansancio, me quedé dormida por unas pocas horas, pero el miedo seguía ahí, acechándome en cada sombra, en cada crujido de la casa. Al día siguiente llamé a mi hermano y a mi papá. Les conté todo, aunque me costó porque no quería preocuparlos. Aún así, les pedí que vinieran a vivir conmigo hasta que pudiera mudarme. No pienso quedarme aquí sola ni un día más. No puedo. No después de lo que pasó. No sé si esos hombres me estaban jugando una broma o si tenían otras intenciones. Lo único que sé es que no tengo amigos aquí. No conozco a nadie que pueda haberme hecho esto. No sé cómo sabían mi nombre ni mi dirección y eso es lo que más me asusta. La policía no pudo hacer mucho. No tenía detalles suficientes. Ni siquiera les vi la cara. Pero ya no importa. Lo único que quiero es salir de esta casa y volver a un lugar donde me sienta segura, porque aquí en esta ciudad siento que ya no lo estoy. Vivo en Alemania desde hace años, y jamás me había pasado algo como lo que voy a contar. Hasta ese momento, mi vida aquí había sido tranquila, rutinaria. Es un país ordenado, seguro, donde no esperas que te pasen cosas extrañas, y mucho menos aterradoras. Pero lo que me ocurrió esa noche me hizo ver todo de manera diferente. Ahora cada vez que escucho un ruido por la noche, no puedo evitar revivir todo lo que pasó, una y otra vez. Era un día normal. Había terminado de trabajar, como suelo hacer desde casa, y ya era tarde, alrededor de las 9 de la noche. No había planes, solo quedarme en casa, cenar algo y luego relajarme un rato antes de irme a la cama. Estaba cansada, y la verdad es que lo último que esperaba era que la noche fuera a dar un giro tan horrible. Mi casa es pequeña, acogedora. Siempre me había sentido segura viviendo sola. Nunca había tenido problemas en este vecindario. Es un lugar tranquilo, en una calle donde no pasa mucha gente, y mis vecinos son amables, aunque no somos muy cercanos. Sabía que siempre podía contar con ellos si pasaba algo, pero hasta entonces nunca había tenido motivos para preocuparme. Terminé de cenar y me puse cómoda en el sofá pensando en ver algo en la tele para distraerme. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a notar algo raro, un ruido, apenas audible al principio, como si algo golpeara contra las ventanas. Me quedé quieta, tratando de escuchar con más atención, pero no estaba segura de si realmente había oído algo o si era solo mi imaginación. Vivir sola a veces te hace estar más alerta a los pequeños ruidos, pero nunca había sentido miedo en mi propia casa. Me acerqué a la ventana del salón para mirar afuera, pero no vi nada extraño. Todo estaba en calma. Tal vez fue el viento, pensé. Aunque si soy honesta, había algo en el aire esa noche, una sensación que no podía explicar, como si algo no estuviera bien. Traté de ignorarlo. Volví a sentarme y seguí viendo la tele, aunque ya no estaba tan concentrada como antes. Mi mente seguía dándole vueltas a ese pequeño ruido que había escuchado. Y entonces, de nuevo, esta vez no fue un golpe suave. Fue algo mucho más fuerte, como si alguien estuviera empujando o golpeando una de las ventanas. Me puse de pie de un salto, y el miedo empezó a apoderarse de mí. El corazón me latía fuerte en el pecho. No era el viento. No podía ser. Algo, o alguien, estaba afuera.
Me acerqué de nuevo a la ventana, esta vez con más cautela. Apagué la luz del salón para que no pudieran verme desde afuera, y me escondí detrás de la cortina, espiando entre las rendijas. Al principio no vi nada. La calle seguía desierta. El silencio era casi inquietante. Pero entonces lo vi, una sombra, moviéndose lentamente frente a la casa. Era una figura alta cubierta con una capucha, y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando. El miedo me recorrió todo el cuerpo. No sabía quién era ni qué estaba haciendo ahí, pero algo dentro de mí me decía que no era alguien con buenas intenciones. El hombre, porque podía ver que era un hombre, se acercó más a la ventana. Vi cómo intentaba empujarla, forzando el marco como si quisiera abrirla desde afuera. Pero no podía. Gracias a Dios las ventanas de mi casa tienen rejas, algo que siempre me había parecido innecesario en este vecindario tan seguro. Pero esa noche, las rejas fueron mi salvación. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba ahí? ¿Intentaba robarme o algo peor? No podía quedarme esperando a ver qué pasaba. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Marqué el número de emergencias con dificultad, sintiendo que el tiempo pasaba demasiado lento. Mientras esperaba a que me contestaran, el hombre empezó a moverse alrededor de la casa. Lo escuchaba caminar, sus pasos pesados en el suelo. Estaba revisando cada ventana, golpeando el cristal, probando si alguna se abriría. Pero todas tenían rejas. Intenté calmarme recordando que no podría entrar fácilmente, pero el miedo seguía ahí apretándome el pecho. Finalmente la operadora contestó, y traté de explicarle lo que estaba pasando aunque mi voz temblaba. Les dije que había un hombre tratando de entrar a mi casa, que ya había golpeado varias ventanas, pero que no lograba entrar. Me dijeron que una patrulla vendría lo antes posible, pero no podían darme un tiempo exacto. Sentí que se me caía el mundo. ¿Cuánto tiempo más tendría que aguantar a ese hombre rondando mi casa? Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y entonces, de repente, todo se puso peor. Los golpes que había estado escuchando en las ventanas se detuvieron, y por un momento pensé que se había ido, pero número. Escuché pasos, más fuertes esta vez, acercándose a la puerta principal. Me escondí detrás de la mesa del comedor, agachada, tratando de no hacer ruido. Y luego un golpe ensordecedor. El hombre estaba golpeando la puerta con toda su fuerza. Sabía que la puerta estaba cerrada con llave, pero no era suficiente. La reja de la entrada, la misma que cubría las ventanas, era mi única esperanza. Otro golpe, más fuerte que el primero. El sonido resonó por toda la casa, como si la puerta fuera a ceder en cualquier momento. Sentí que las piernas me temblaban tanto que no podría moverme si lo intentaba. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer, mientras el hombre seguía golpeando la puerta, una y otra vez, con una violencia que me helaba la sangre. No sabía cuánto más podría aguantar. La policía seguía sin llegar, y cada golpe parecía acercarme más a la desesperación. Escuchaba cómo el hombre maldecía entre dientes, frustrado por no poder entrar. Pero no se rendía. Lo peor de todo era que no podía ver su rostro, solo esa capucha que cubría su cabeza, dándole un aspecto siniestro. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente escuché algo diferente, un fuerte crujido. La puerta se había roto. El hombre había logrado forzarla, pero la reja lo mantenía fuera. Estaba tan cerca de entrar que podía escuchar su respiración agitada mientras seguía empujando, tratando de abrir la reja también. Mi corazón estaba a punto de explotar. Sabía que si lograba atravesar esa última barrera, no tendría escapatoria. Me aferré al borde de la mesa, tratando de no hacer ruido, rogando en silencio que la policía llegara antes de que él encontrara una manera de entrar. El hombre empezó a golpear la reja con más violencia, usando algo pesado que resonaba como un martillo. Cada golpe retumbaba en la casa, vibraba en las paredes y hacía que mi corazón latiera aún más rápido. En ese momento me arrepentí de no haber reforzado la seguridad de la casa. Siempre había pensado que las rejas eran suficientes, que mi vecindario era lo suficientemente seguro como para no necesitar alarmas o algo más. Los golpes continuaban y yo me preguntaba si las rejas aguantarían. ¿Qué haría si las rompía? No tenía un plan de escape. La casa es pequeña, no había lugar a donde correr. El teléfono seguía en mi mano, pero no me atrevía a llamar otra vez a la policía.
Sabía que me dirían lo mismo, que ya estaban en camino. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo que pasaba sin que las sirenas se acercaran se sentía como una condena. Mientras los golpes en la reja continuaban, mi mente empezó a divagar. ¿Qué quería este hombre? ¿Por qué estaba tan decidido a entrar? ¿Era un ladrón o algo peor? Lo que más me inquietaba era que no había dicho ni una palabra clara desde que comenzó a golpear la puerta. Solo lo escuchaba maldecir, respirar fuerte, como si fuera un animal furioso. Pero nunca habló, nunca pidió nada. Ese silencio me aterraba aún más, porque me hacía imaginar las peores intenciones. De repente el ruido cesó. Me quedé inmóvil sin atreverme a moverme. No sabía si había desistido o si estaba planeando algo más. Tal vez estaba preparando para un último golpe. Sentí que mi respiración se detenía mientras intentaba escuchar cualquier otro sonido. El silencio era ensordecedor. No me atrevía a asomarme. No quería que supiera que yo estaba observando. El corazón seguía latiéndome con fuerza, pero algo en mi interior me decía que no se había ido. Entonces lo escuché. El sonido de pasos rápidos en el lateral de la casa. Estaba buscando otra entrada, alguna otra forma de meterse. Mi mente empezó a correr de nuevo, buscando cualquier posible vulnerabilidad en la casa. Sabía que todas las ventanas tenían rejas, pero ¿y si lograba forzar alguna? No podía permitir que entrara, pero tampoco podía hacer nada para detenerlo. Me quedé allí, detrás de la mesa, con las piernas acalambradas por estar tanto tiempo en la misma posición. Sentía que si intentaba moverme, caería al suelo. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo estaba drenando mis fuerzas. No sabía cuánto más podría soportar esta tensión. Los pasos se detuvieron de nuevo, esta vez en la parte trasera de la casa. Escuché un golpe sordo, como si estuviera probando la puerta trasera, pero esa también estaba cerrada y reforzada con una reja. No sabía si eso lo detendría, pero al menos me daba algo de tiempo. Todo lo que quería era que la policía llegara antes de que él lograra entrar. Pasaron unos minutos en los que no escuché nada, lo que me hizo pensar que tal vez había decidido irse. Mi mente estaba dividida entre la esperanza y el terror. Si de verdad se había ido, ¿cómo podía estar segura? ¿Y si estaba escondido esperando a que me relajara para intentar algo más? No quería bajar la guardia, pero el silencio empezó a parecerme más inquietante que los golpes. Entonces, justo cuando pensaba que el peligro había pasado, un sonido distinto rompió el silencio. El ruido de algo metálico arrastrándose por el suelo. No podía identificar lo que era, pero el simple hecho de no saber qué estaba haciendo me ponía aún más nerviosa. Estaba usando una herramienta. Intentando forzar la reja de otra manera, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Si lograba romper la reja, yo no tendría forma de detenerlo. El teléfono todavía estaba en mi mano, pero mis dedos estaban tan rígidos que me costaba moverlos. Sabía que no tenía mucho tiempo. Justo cuando pensé que ya no podía aguantar más, escuché el sonido más reconfortante que podía imaginar. Las sirenas de la policía. Al principio fueron apenas un eco lejano, pero se fueron acercando rápidamente. Las luces de las patrullas comenzaron a iluminar las paredes de la casa. No me atreví a levantarme, pero supe que los oficiales ya estaban aquí. El hombre debió escucharlas también, porque de repente los ruidos cesaron por completo. Lo último que oí fueron sus pasos alejándose rápidamente, como si estuviera huyendo antes de que lo atraparan. Me quedé en el suelo, todavía temblando, sin atreverme a moverme hasta que escuché que los oficiales golpeaban la puerta. Me levanté lentamente, aún temblorosa, y caminé hacia la puerta. Sentía que mis piernas no me respondían bien, pero logré abrirla. Los oficiales entraron rápidamente, revisando cada rincón de la casa y los alrededores, pero no encontraron al hombre. Me dijeron que probablemente había huido cuando escuchó las sirenas, y aunque me aseguraron que patrullarían más la zona, sabía que eso no me daría la paz que necesitaba. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé despierta temblando, con cada pequeño ruido haciéndome saltar. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo de entrar, en lo que podría haber pasado si no hubiera habido rejas en las ventanas, o si hubiera tardado más en llamar a la policía. El miedo seguía conmigo, incluso cuando la casa estaba en completo silencio. Al día siguiente, después de que la policía se fue, empecé a investigar lo que había pasado.
Fue entonces cuando me enteré de la verdad. Resulta que el hombre que había intentado entrar no era un ladrón ni un criminal cualquiera. Era un chico joven que vivía a unas calles de la mía, alguien que yo nunca había notado antes. Sufría de episodios psicóticos, y esa noche había tenido uno de sus peores ataques. Su familia me buscó para disculparse. Sus padres, que eran personas amables y preocupadas, me explicaron todo. Me contaron que su hijo tenía una enfermedad mental grave, y que cuando no tomaba su medicación solía perder el control y hacer cosas así. Esa noche no había tomado sus medicamentos, y eso lo llevó a rondar mi casa y a intentar entrar. No era la primera vez que sucedía algo similar, pero nunca había llegado tan lejos. Fueron muy amables conmigo. Se disculparon de mil maneras y se hicieron cargo de todos los daños. Pagaron las ventanas rotas, la puerta destrozada, y hasta me ayudaron a reforzar la seguridad de la casa. Me aseguraron que su hijo estaba bajo tratamiento y que, con la medicación correcta, no tendría más episodios de este tipo. Pero una vecina mayor me dijo otra cosa, algo que me dejó intranquila. Según ella, el chico tenía algo más, algo que no se podía curar con medicinas. Me dijo que lo que él tenía era algo del más allá, algo que ningún doctor podría arreglar. Yo no sé si creo en esas cosas, pero desde entonces no puedo sacarme esa noche de la cabeza. No importa lo que los médicos digan, no importa cuántas veces me aseguren que con los medicamentos estará bien. El miedo sigue ahí, porque sé que esa noche podría haber sido muy diferente.